Hola, somos el grupo 6 de la materia Procesamiento de Imágenes y Señales de la Universidad Tecnológica Nacional. Nuestro trabajo es sobre la detección del estado de maduración de frutas a partir de imágenes. Nuestro modelo puede determinar si una fruta está inmadura, madura o sobremadura. Los integrantes del grupo somos Nahuel Farías, Francisco Veiga, Martín Mourinho y María Paula Valdivia. La tabla de contenido es para organizar un poco la estructura de nuestra presentación. Les vamos a hablar sobre los objetivos, las tecnologías que utilizamos, la configuración de la red neuronal, la evaluación del modelo en el que presentamos los resultados de las corridas y sus métricas, utilizando gráficos para ordenarlos visualmente. Luego vamos a tener demostraciones con imágenes de frutas para validar si nuestro modelo hace una detección correcta o no. Finalmente vamos a dar algunas conclusiones y unas futuras líneas de trabajo para continuar con la investigación. El objetivo principal es clasificar el estado de maduración de frutas a partir de imágenes. Nosotros lo descomponemos en subobjetivos. Tenemos, en primer lugar, desarrollar un modelo de inteligencia artificial en el que se pueda reconocer patrones visuales para determinar el estado de maduración, preprocesar imágenes, que es una preparación de las imágenes que van a ser los datos de entrada de nuestro modelo. Luego tenemos diseño y entrenamiento de la red neuronal. Nosotros utilizamos una red convolucional que está diseñada especialmente para trabajar con imágenes. Puede reconocer características como los colores, si hay bordes y las texturas, por ejemplo. También vamos a contarles sobre algunas de las aplicaciones que podría tener este modelo en un contexto real. Las tecnologías que utilizamos fueron Python como lenguaje de programación. Luego tenemos Keras y TensorFlow que fueron utilizadas para crear y entrenar la red neuronal. Keras se utiliza para construir la red, permite agregar y configurar las capas de la red neuronal. Y luego TensorFlow se utiliza para realizar los cálculos para que el modelo aprenda. Y por último, Jupyter Notebook como entorno de ejecución que utilizamos. Luego vamos a hablar sobre las configuraciones que utilizamos. Bueno, en este momento lo que se plantea es definir cómo vamos a organizar los datos para poder entrenar el modelo. Se usaron una cantidad de imágenes de 28.851, de las cuales 25.000 fueron para entrenamiento. Dentro del entrenamiento tenemos una sección de entrenamiento para el modelo y otra pequeña porción de validación para verificar que ese entrenamiento esté mejorando o que no haya sobreajuste. En términos de porcentaje, definimos que las imágenes de entrenamiento sean el 87%, que se reparte entre entrenamiento y validación, y un porcentaje de imágenes de prueba del 13%. Si bien este porcentaje no es muy alto, considerando que tenemos un casi total de 30.000 imágenes de prueba de dataset total,
Para prueba 13% se considera casi 4.000 imágenes, lo cual es bastante suficiente para el modelo poder complementar el entrenamiento. Esta sección en particular la utilizamos para corroborar que el modelo haya aprendido bien y no usar solamente la validación como métrica para ver el avance del modelo. Definimos tres categorías que se van a explicar más adelante, que son la de inmadura, sobremadura y estado de maduración correcto. Y estimamos una cantidad de épocas máxima de 30. Respecto a datasets, agarramos de Kaggle datasets de frutas que la ventaja que nos dan es que tienen una gran variedad de imágenes, aunque el problema puede llegar a presentarse es que las imágenes suelen ser bastante parecidas en un entorno controlado, siempre más fáciles de visualizar. En ese sentido nos simplifica el modelo, pero a la vez puede llegar a provocar que imágenes que no sean tan imágenes reales, que tengan un fondo distinto, que tengan imágenes más borrosas, puede llegar a hacer que el modelo le cueste más. Como futura línea de trabajo se puede plantear agregar como dataset de entrenamiento imágenes más realistas en persona y distintos fondos para que tenga mucha más variedad el modelo para seguir aprendiendo. Respecto a las categorías, tenemos, bueno, inmadura, que es cuando la fruta claramente, visiblemente se ve que no está todavía en un estado para consumo inmediato y presenta una coloración distinta, más apagada, más verde, dependiendo de la fruta. Madura es, bueno, el estado óptimo, el que se busca llegar, y la sobremadura es cuando ya pasó ese estado y hay un pico de maduración, se nota más oscura, más irregular, dependiendo también el tipo de fruta, y no es apta para un consumo muy a largo plazo, sino que es más para consumo directo o inmediato. Tenemos criterios de paro, esto respecto a las épocas de entrenamiento. Los problemas que podemos presentar en el modelo a la hora de entrenar es el tema del sobreajuste. Definimos varias métricas, el learning rate, a qué velocidad aprende. Si bien elegimos muchas imágenes de prueba para el entrenamiento, además definimos también varias formas de seguir entrenando ese modelo. La fruta no solamente se va a analizar desde la imagen original, sino que esa imagen se la pide rotar, se la pide agrandar, achicar, modificar levemente para que el modelo sea capaz de analizar imágenes que tal vez tengan ángulos distintos, enfoques de luz distintos, distintos tamaños. Entonces, le da un margen más amplio para aprender. Ya agregando una gran cantidad de imágenes y encima modificándolas en tamaño, forma y rotación, hace que el modelo sea bastante más preciso, como seguramente vamos a ver en la parte de ejecución del modelo. Como criterio de paro tenemos principalmente lo que llamamos early stopping. Nosotros tenemos una cantidad máxima de 30 épocas donde estamos dejando un margen bastante amplio para que el modelo pueda aprender. Pero ¿qué puede pasar con este problema del sobreajuste? Puede pasar que después de determinada época la validación llega a un punto donde no empieza a mejorar. Entonces, cuando llegamos a ese punto, analizamos si sucede una única vez o si sucede ya a partir de un cierto momento. Si después de 5 épocas consecutivas no vemos una mejora en la validación, el modelo, para evitar sobreajuste, va a cortar el proceso de entrenamiento y se va a quedar no con la última, sino con la mejor época anterior. O sea, con la que definió ya el mejor porcentaje de validación. Esto nos asegura bastante mayor precisión y exactitud en cuanto a las imágenes, tanto de validación como después de prueba. Entonces, el learning rate, que es la velocidad con la que va a aprender, la definimos en un valor bastante bajo para que aprenda lento, pero aprenda bien. Eh, bueno, como modelos tenemos distintas capas que utilizamos en nuestro modelo convolucional. Esta red es muy útil para lo que es manejo y análisis de imágenes. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Una capa convolucional de 32 filtros. ¿Qué hacemos acá? Esta capa se puede utilizar más como una etapa inicial.
La idea es que el modelo vaya aprendiendo características más fáciles de visualizar de la fruta, como el color, como ciertas manchas grandes, pero características que no sean tan complejas de analizar. Después agregamos una segunda capa convolucional que ya tiene más filtros. La idea es que el modelo pueda reconocer un poco más patrones más complejos o más difíciles de ver, combinando esa parte con los patrones que ya detectó de la capa anterior, o sea, maximizando precisión en base a lo que estuvo analizando. Tal vez puede empezar a distinguir manchas más pequeñas, oscuras, unos cambios de color, etcétera. Luego aparece la capa densa. Esta capa densa lo que hace es tomar toda esa información que fue extrayendo de las capas anteriores y las va combinando de cierta manera para tomar una decisión más general respecto a cada imagen. La capa de salida lo que hace es transformar toda esa información en tres valores finales, que son madura, inmadura o sobremadura. Acá terminamos con la parte de configuración y arrancamos con la de ejecución. Bueno, acá podemos ver el- la ejecución del modelo en el entrenamiento para distintas frutas. En el caso de las bananas, entrenamos el modelo por 19 épocas, siendo la mejor la época número 14. El entrenamiento duró 21 minutos, casi 22. Eh, en este caso, podemos ver las métricas que reflejan la performance del modelo durante el entrenamiento. En el caso de la exactitud, conseguimos una exactitud del 96,7% en la mejor época y del 75,5% en la etapa de validación. Por otro lado, la pérdida nos indica qué tan desviado está el modelo del resultado esperado. Entonces vemos que en la mejor época llegó a ser del 0,33 y en la mejor época, pero en validación, llegó a ser del 1,05%. También podemos ver, por otro lado, la evolución de estas métricas a lo largo del tiempo. Vemos que la exactitud va aumentando a medida que van progresando las épocas, llegando a su punto máximo en la época 14, y la pérdida, de manera similar, va disminuyendo, llegando a su punto mínimo en la época 14. El modelo, según el criterio de paro que tenía establecido, frenó en la época 19 debido a que la pérdida en validación no mejoró por 5 épocas seguidas. Entonces se paró el entrenamiento y se conserva la mejor época, la época, en este caso, la 14. Con respecto a los resultados de los test de inferencia que realizamos con este modelo sobre distintas imágenes de bananas, corrimos el modelo con 397 imágenes, de las cuales 377 las clasificó de manera correcta. Esto lo podemos ver también en la matriz de confusión. Podemos ver un poco los errores que cometió el modelo. Dentro de la categoría inmadura clasificó todas las imágenes correctamente, pero dentro de la categoría maduro y sobremaduro clasificó algunas imágenes de manera incorrecta. De manera similar, podemos ver las distintas métricas para cada clase, ¿no? Podemos ver la precisión, que indica de todas las imágenes que el modelo clasificó como, en este caso, inmaduro, cuántas realmente lo eran. Por otro lado, también podemos ver el recall, que es de todas las imágenes que realmente eran de una clase específica, cuántas el modelo clasificó correctamente. Y también podemos ver el score F1, que es una especie de, combina las dos anteriores, ¿no? Es el promedio armónico de las dos anteriores. Eh, con lo cual podemos ver que para la categoría inmaduro, el modelo alcanzó una precisión del 0,98 y un recall de 1, es decir, el 100%, resultando en un score F1 del 0,99. Por otro lado, para la categoría maduro y para sobre maduro se reduce un poco la métrica de precisión, recall y, F1, y score F1. También podemos ver la curva ROC para la inferencia sobre las bananas, que nos muestra que también el modelo separa cada clase del resto. O sea, cuanto más cerca esté la curva de la esquina superior izquierda, eh, esto significa que el modelo, bueno, justamente separó mejor cada categoría de otra, una de otra. En este caso podemos ver que para la categoría inmaduro se consigue un AUC o Area Under Curve de 1, en el cual separó esta clase perfectamente del resto. Y para las otras podemos ver un Area Under Curve un poquito menor.
Continuando, tenemos la ejecución del entrenamiento sobre el dataset de manzanas. En este caso, también entrenamos el modelo durante varias épocas, llegando a 14, pero en este caso la mejor época fue la 9. Se entrenó el modelo por 22 minutos aproximadamente. Se llegó a una exactitud en el entrenamiento del 93,5% y en validación del 74%. Por otro lado, se llegó a una pérdida de 0,38% y 1,52% en validación. Perdón, y 1,52 en validación y 0,38 en entrenamiento. En este caso, podemos ver también la evolución de estas métricas a lo largo del tiempo. Vemos que la exactitud en validación tuvo un pico alrededor de la época 9, que fue considerada la mejor época, y por otro lado la pérdida también tuvo un pico, pero negativo, eh, también en la época número 9. Durante este entrenamiento también se aplicó el mismo criterio de paro, por eso se frenó el entrenamiento prematuramente y se conservó la mejor época hasta el momento. Con respecto a los resultados del test de inferencia, podemos ver que en el caso de las manzanas conseguimos una precisión global del 93,23%. De las 1400 imágenes que testeamos, 1300 fueron clasificadas de manera correcta. Acá vemos una matriz de confusión un poco más dispersa comparada con la de las bananas, en la que podemos ver que en la categoría que más error hubo, o en la que más confusión hubo, fue entre las categorías de sobremaduro y maduro, ¿no? En el cual, por ejemplo, para la categoría de sobremaduros, clasificó 55 como maduros. Con respecto a las métricas por clase, podemos ver que la métrica que mayor desempeño tuvo fue la categoría que más desempeño tuvo fue la categoría de inmaduro, donde se consiguió una precisión del 0,98, un recall de 0,96 y un score F1 de 0,97. De manera similar, pero con un poco peor performance, vemos que consiguió un score F1 en la categoría de maduro de 0,9 y un 0,94 para la categoría de sobremaduro. Por otro lado, también podemos ver la curva ROC al costado, que también nos indica un poco lo que ya vimos con las métricas. La categoría que mejor desempeño tuvo fue la categoría de inmaduro, seguida por la de sobremaduro y finalmente la categoría maduro. Continuando con el resto de frutas, estamos con la naranja en este caso, en la cual solo entrenamos 10 épocas, siendo la mejor época la número 5. Entrenamos el modelo durante 11 minutos y conseguimos una exactitud del 93% en la mejor época y en validación del 77% en la mejor época. Por otro lado, la pérdida en entrenamiento, en la mejor época fue de 0,43 y la pérdida en validación fue de 1,37. Podemos ver también la evolución a lo largo del tiempo de la exactitud. Vemos que eh, sube de manera acelerada al principio y llega a su punto máximo en validación en la época número 5, la mejor época. De manera similar, la pérdida en validación llega a su punto mínimo en la época número 5, con lo cual es la mejor época y fue la que se conservó para realizar el test de inferencia. Con respecto a los resultados del test de inferencia, llegamos a una precisión global del 94,3%. Probamos este modelo en 1087 imágenes, de las cuales 1025 las clasificó de manera correcta, y podemos ver una matriz de confusión similar a la de las manzanas, en la cual, de nuevo, la mayor confusión se da sobre las frutas maduras y sobremaduras. Y esto también lo vemos reflejado en las métricas. Para la clase inmaduro conseguimos un F1 score de 0,96. Para la clase de maduro conseguimos un score F1 de 0,94 y también de 0,94 para la clase sobre maduro. Y en la curva ROC vemos que se llegó a una área bajo la curva de 0,99 para la categoría de maduro y 0,98 para las categorías de maduro y sobre maduro. Finalmente, también
entrenamos el modelo para reconocer tomates. En este caso entrenamos el modelo durante 17 épocas, siendo la mejor época la número 12. El entrenamiento en total duró aproximadamente 18 minutos. Se llevó una exactitud en entrenamiento del 92,5% en la mejor época y en validación del 92% en la mejor época. Por otro lado, la pérdida fue de 0,44 durante el entrenamiento en la mejor época y de 0,43 en validación. Acá podemos ver a lo largo del tiempo cómo hubo una mejora en validación bastante acelerada durante las primeras épocas y llegando a una pérdida, a una exactitud en el entrenamiento, una exactitud en validación muy similar a la exactitud en entrenamiento en la época número 12, que fue la que fue considerada la mejor época. Por otro lado, también vemos la pérdida, eh, que se acercó mucho la pérdida en validación, incluso la mejoró por una centésima, la pérdida en validación con respecto a la pérdida en entrenamiento. También en este entrenamiento se aplicó el criterio de paro de que si no mejora la pérdida en validación durante 5 épocas seguidas, se frena el entrenamiento. Continuando, vemos los resultados sobre el test de inferencia. Se llevó una precisión de 94,9% sobre las 647 imágenes que probamos este modelo. 614 resultaron ser correctas. Vemos que en este caso eh, no hubo confusión con respecto a la categoría de tomates inmaduros, y sí un poco más entre las categorías de maduro y sobremaduro. Vemos que en algunas instancias clasificó una cuando en realidad era la otra. Con respecto a las métricas por clase, podemos ver que también se obtiene una gran performance para clasificar tomates inmaduros, llegando a la precisión del 0,99, un recall de 1 y un score F1 de 1. Y por otro lado, para las otras categorías, conseguimos un score F1 de 0,93 en ambas. Finalmente, el área bajo la curva, de la curva ROC, podemos ver que fue de 0,9999, casi 1, para la categoría de inmaduros. Y para la categoría de maduros y sobremaduros podemos ver que se lleva un área bajo la curva de 0,99. Bueno, con respecto a las validaciones que realizamos sobre el modelo, podemos ver que acá elegimos una fruta para clasificar inmaduro, maduro y sobremaduro. Para el caso del inmaduro, elegimos una manzana. Podemos ver que la predicción del modelo fue correcta, digamos, predijo inmaduro con 98,8% de confianza y coincide con la etiqueta real. Luego, para la etiqueta de maduro, elegimos una banana. El modelo predijo con una confianza del 99,9% que era maduro y también coincide con la etiqueta real. Y por último, para el caso de sobremaduro, elegimos analizar una imagen de un tomate y podemos ver que la confianza es del 89,3% y coincide con la etiqueta real. Esto también un poco como hablaron mis compañeros, eh, en las clases de sobremaduro y maduro había como unas confusiones en el modelo, por eso la confianza vemos que es menor. Luego las conclusiones que sacamos respecto del modelo es que tuvo un desempeño satisfactorio. El modelo logró clasificar correctamente el estado de maduración de distintas frutas y verduras, alcanzando precisiones globales superiores al 93% en los conjuntos de pruebas evaluados. Luego la dificultad en estados visuales cercanos, como también mencioné hace un segundo, hay errores, los errores principales están entre las clases maduro y sobremaduro, debido a que representan estado de transición con características visuales similares. Y ahí es donde el modelo tiene como un mayor porcentaje de error, si quiere decir. Y la importancia del control de sobreajuste. Podemos ver en las ejecuciones que los criterios de pario fueron muy importantes, ya que el early stopping permitió conservar los pesos de la mejor época de validación y evitar que el modelo continuara entrenando cuando ya no mejoraba la capacidad de su generalización. Es decir, que el early stopping permitió que el modelo corte cuando
logró su pico de mejor análisis sobre las imágenes. Luego, en futuras líneas de trabajo, la primera sería la ampliación del dataset, incorporar imágenes tomadas en condiciones reales con diferentes fondos, cámaras, iluminaciones, ángulos y variedades de las frutas, para mejorar la generalización del modelo, ya que como se mencionó en el dataset, son fotos bastante controladas, digamos, y similares entre ellas, por lo cual ampliar el dataset podría incluso hacer que esas confusiones entre sobre maduro y maduro se empiecen a achicar cada vez más. Inclusión de nuevas categorías sería el segundo punto, para extender el sistema a una mayor cantidad de frutas y verduras, aumentando su utilidad en escenarios reales como supermercados, verdulerías, depósitos o controles de calidad. Y como tercer punto, se podría implementar y validar un entorno real, es decir, desarrollar una prueba de concepto en un entorno real donde el sistema analice las imágenes directamente capturadas por una cámara y ahí evaluar su desempeño ante condiciones no controladas. Y con eso cerramos la presentación. Muchas gracias.